con la hegemonía todavía de los Estados Unidos. ¿Por qué neoliberal? Bueno, porque Philip McMichael, por ejemplo, le ha llamado el régimen empresarial. En inglés le llama corporate food regime, ¿no? Y yo digo que corporate se traduce como empresarial. Y la limitación que veo es que se señala a los agentes más beneficiados, ¿cierto? Pero no a la gente principal que sigue planteando cuáles son las condiciones de política bajo las cuales se desarrolla este régimen, ¿no? Entonces, por eso yo prefiero llamarle neoliberal, porque eso alude a que el Estado, si bien cambia de papel de una intervención directa en la economía a simplemente regular, ¿no? O aceptar las condiciones, por ejemplo, de la defensa de los derechos de propiedad intelectual, que es fundamental para el tercer régimen, porque fíjense ustedes que los principales cultivos son ahora de intercambio internacional el maíz y la soya. Los otros cultivos pues se van adicionando, ¿no? en cada régimen, ¿no? Pero ahora el maíz y la soya son cultivos producidos principalmente con semillas transgénicas. Y bueno, entonces paso a definir cuáles son los factores dinámicos de este tercer régimen alimentario, que yo le llamo neoliberal. Fíjense, mientras Philip McMichael hablaba, por ejemplo, de desregulación, que fue la moda en los 90, ¿no? y a principios del siglo XXI, desregulación, pues sí, pero eso como que daba por sentado de que el Estado desaparecía de la escena, y en realidad no es el caso. O sea, se necesita un Estado neorregulador que le da forma a los mercados en los que se mueven las empresas, ¿no? Que llegan a ser las dominantes. Entonces, las empresas multinacionales, agroempresas multinacionales, sin duda llegan a ser los agentes económicos dominantes. La biotecnología es la tecnología central de este régimen alimentario, y la supermercadización, que se oye medio feo el término, ¿no? Pero pues lo que pasa es que ya la mayor parte de la distribución de los alimentos sucede a partir de los supermercados. Esto varía enormemente de un país a otro, ¿no? Podríamos decir así, ¿no? Como por un ejemplo, que a lo mejor en la India pues sería el 20-30% de los alimentos, mientras que en Estados Unidos será el 90% tal vez, ¿no? Pero fíjense, en México, por ejemplo, Walmart no existía antes de 1992. Ahora, Walmart produce como el 20% de los ingresos globales de la empresa. Nada más en México, ¿no? Porque en México resulta que controla como el 67% de la distribución a través de supermercados, y la siguiente cadena mexicana, Soriana, controla como el 16.4% del mercado. La siguiente, 4 y pico, ¿no? Pues esa es una dominación, pues, formidable por parte de los supermercados. Y el tipo principal de alimentos que estamos recibiendo son estos dos, lo ejemplifico pues con carnes e hipercalóricos, que en inglés se dice energy dense, ¿no? Y creo que en español el término correcto sería hipercalóricos, en el sentido que tiene pues muchas calorías y muy pocos nutrientes, ¿no? Entonces, ¿qué es la dieta neoliberal? Bueno, es la versión globalizada de la dieta industrial que surgió en Estados Unidos en los años 40. Su carácter principal es que es hipercalórica, ultraprocesada, ¿no? Eso lo resalto un poco, siguiendo a algunos colegas brasileños que fueron los que propusieron este término de alimentos ultraprocesados. Y yo la divido en básicos y de lujo, ¿no? Que esta definición de básicos y de lujo no necesariamente implica que sean mejores o peores en términos nutricionales, sino simplemente si son accesibles o no, o más o menos accesibles, ¿no? Y bueno, esta dieta también es intensiva en el uso de energéticos, porque pues se necesita mucha maquinaria, etcétera, etcétera, ¿no? Para
producirla, para transportarla, etcétera, etcétera. Entonces, las consecuencias de esta dieta, ¿para quiénes son? Pues yo digo fundamentalmente para las clases trabajadoras, que son las más expuestas a la parte hipercalórica de la dieta neoliberal, ¿no? Más adelante les voy a dar ejemplos de este tipo de exposición, pero bueno, para el 2014 el 58% del consumo calórico consistía en alimentos procesados en la Ciudad de México, mientras que en China todavía estaba en 30%, o sea, pues casi la mitad, ¿no? Los hipercalóricos dominan la oferta alimentaria. Si ustedes entran a una tienda de estas de conveniencia, yo creo que, bueno, van a encontrar que hay un montón de posibilidades de elección, ¿verdad? Pero pues pueden elegir entre sabritas, tostitos, pero todo es hipercalórico, ¿no? El 90% yo creo de la oferta es hipercalórica. Entonces, a menor ingreso, mayor gasto relativo en alimentos, esto se los voy a mostrar en un momento, y entre más barata la comida, pues es más hipercalórica y menos nutriente, o como se dice popularmente, más chatarra. Bueno, pasamos entonces al segundo punto, sobre la desigualdad interestatal. Y aquí les planteo algunas preguntas que nos hacíamos en 1992, 93, cuando se estaba hablando de la unificación de México con sus vecinos del norte. Aquí les presento esta bandera toda cuarteada, en parte porque, por lo menos desde el punto de vista de los trabajadores, este Tratado de Libre Comercio de América del Norte no les ha dado buenos resultados, como se los voy a demostrar en un momento, ¿no? Pero bueno, en esa época la pregunta era si la convergencia iba a ser hacia arriba, ¿no? Que los estándares de vida de México aproximaran a los de Estados Unidos, o hacia abajo, ¿no? Que nos trajéramos a todos hacia los estándares de México, o si iba a haber una divergencia. Yo lo que les adelanto es que hay una divergencia de clases, ¿no? O sea, el consumo alimentario de las clases de los tres países se ha ido hacia más alimentos de lujo, más diversificado. Las clases pudientes en México, por ejemplo, pueden comer frutas que antes no comían, que vienen del norte, y sobre todo al revés, ¿no? Las clases más pudientes de Canadá y Estados Unidos comen muchísimas más frutas y verduras de México. Y eso ha encarecido las frutas y verduras en México, porque a los productores les interesa más vender en el norte, que se puede pagar más que lo que se paga en el mercado doméstico, ¿no? Entonces, aquí tienen datos sobre Producto Interno Bruto, o PIB, per cápita, que es un promedio, ¿verdad? Lo voy a desglosar. Y esto es en dólares deflacionados del 2015. Entonces, lo que vemos clarísimamente es que, si bien Canadá, que siempre que presente Canadá va a aparecer en rojo, ¿no? Así por su bandera, azul Estados Unidos, verde México y amarillo es el promedio mundial, ¿ok? Entonces, fíjense ustedes cómo México casi siempre estuvo un poquito por encima del PIB per cápita del mundial promedio, ¿no? Pero hacia la época de la crisis financiera, pues se fue para abajo, ¿no? Y entonces ya México ya está por debajo del PIB per cápita mundial, mientras que sus vecinos del norte se fueron para arriba. Entonces, esta es una desigualdad interestatal